En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Bien, pues la semana pasada terminó con la formalización, con esta medida cautelar de arresto domiciliario total, no con prisión preventiva, contra la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, y todo un planteamiento, columnas de opinión mediante respecto de, bueno, cuál es el parámetro, cuál es el estándar, ¿no es cierto?, que están teniendo los partidos políticos, en este caso la UDI, que apoyó no solo en una ocasión, sino que en dos oportunidades, ¿verdad?, ella fue reelecta, la alcaldía de Maipú en manos de esta figura tan controversial y que por lo demás está siendo investigada ni más ni menos que por un desfalco de 31.000 millones de pesos. O sea, francamente un tema complejísimo y es parte de lo que vamos a conversar a esta hora con Juan Diego Montalva. ¿Cómo estás, Juan Diego? Un gusto de saludarte nuevamente como otro lunes más. ¿Cómo estás, Mirna? Aquí estamos. Ya, Sí, ¿quiere partir por ahí, es por la verdad. UDI? Porque ahí tú tienes varios temas que comentar. Sí, no, llama la atención que yo estaba pensando, me estaba recordando de la famosa carta que escribió la UDI en contra de George Jackson, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes con el caso cuando se produce el Sí. robo de los computadores en el Ministerio de Desarrollo Social? Bueno, esa carta dio a una demanda, a una querella de parte de George Jackson contra la UDI. Y la carta era muy dura. Y uno se ha puesto, si uno analiza lo relevante que es Katy Barriga dentro de la UDI, ¿no? O sea, Katy Barriga no solo es una alcaldesa de la UDI, o sea, no es militante, pero es por la lista de la UDI, que fue elegida 2 veces, está casada con un diputado de la UDI muy relevante, que es el hijo además de un ex candidato presidencial eterno de la UDI. A lo que voy que no es cualquier personaje, y en ese sentido la UDI ha tratado y ha logrado con mucho éxito zafar, por decirlo de alguna manera, del efecto que tiene o de la importancia que tiene ella. Y en ese sentido, bueno, yo creo que podríamos explicarlo, yo creo que el gobierno y el oficialismo está bastante preocupado con una cantidad de negociaciones que hay ahora, entonces no ha salido a dar todos los golpes que podría dar con este caso. Pero el caso en sí es muy relevante para la UDI, yo creo, y no es el único caso, ¿eh? Porque tenemos tanto ese como tenemos el caso de Daniela Peñalosa en Las Condes, también que ha tenido tiene más de 6 temas que han surgido durante este año. A lo que voy que la UDI está zafando bien de un escenario que no es nada favorable para ellos. Perdona, pero ¿qué te hace pensar que está zafando bien? Todavía está por verse, porque el caso Barriga, primero que nada, tiene que Sí, haber apelación, perdona, tiene que apelarse, la Fiscalía va a apelar a la segunda instancia, corte de apelaciones, para ver si revocan la medida cautelar y la pasan a prisión preventiva, primer punto. Y segundo, lo que sabemos es que esta cuestión no se ve bien, o sea, no se ve bien desde el punto de vista de todo lo que está detrás. O sea, partiendo por este desfalco o por estas platas que sumarían más de 31.000 millones de pesos. Entonces, ¿por qué tú dices pero que estaría digo, zafando? sí, no digo zafando porque la oposición no le ha sacado el jugo a una situación que es bastante compleja para la UDI y que es bastante importante. Y por eso digo, yo creo que la oposición ha optado y yo habría pensado que Revolución Democrática, que fue el partido más golpeado por el caso, iba a sacar la voz en este caso. Y yo creo que no lo hacen principalmente porque están en negociaciones muy importantes en temas como el tema previsional, que es muy delicado, como el tema de las reformas económicas que ha intentado el ministro Marcel. Entonces creo que más bien el que le ha dado algo de aire ha sido el oficialismo, que ¿me entendí? No ha utilizado el caso Barriga, que yo insisto, me parece que es un caso muy delicado y que podría ser utilizado en contra de la UDI y en contra de la derecha de manera muy dura, pero no lo ha sido. Cuando te digo zafar, pienso Ah, en que la oposición no ha utilizado un tema que es realmente relevante y que tiene muchas aristas, muchísimas aristas, incluso si pensamos, o sea, lo relevante que es Andrade, que es del caso Convenio, del caso Democracia Viva, con lo relevante que es Lavín, el hijo de Lavín y Katy Barriga, yo creo que da para mucho, para especular, mucho más de lo que se especuló con Andrade sobre la vinculación del partido y de la UDI y del sector de Lavín. claro, tú dices en tu newsletter de esta semana, Juan Diego, que el caso, por ejemplo, de la alcaldesa Peñalosa, porque a diferencia de lo que pasa con Barriga, pero primero que nada, Katy Barriga
si bien apoyada por la UDI y casada con el hijo de Joaquín Lavín, por supuesto el diputado, pero claro, ella no es directamente militante, en contraste con Daniela Peñalosa, a quien la están apoyando. Algunos dicen que va a llegar Rodrigo Álvarez a la Municipalidad de Las Condes, en fin, pero la están apoyando a pesar de estar enfrentando una cantidad de elementos súper complejos en la Municipalidad de Las Condes que ella atribuye a una forma de funcionar, a una estructura donde además, y con esto termino, personas que llevan mucho tiempo, personas que no han podido ser despedidas, ¿no es cierto?, que es una estructura de funcionamiento que heredó ella, a eso voy, y que ella no es responsable de todas las cosas por las cuales se la acusa. Entonces, ¿cómo ves el caso puntualmente de lo que ha pasado ahí y por qué tú dices que ella rompió con el padre, es decir, con Joaquín Lavín? Sí, yo creo la situación de ella es bastante complicada. En conversaciones con gente que está investigando el caso, tanto de Contraloría como de Fiscalía, me dicen que la situación no es sencilla de ella, que es muy probable que tengamos noticias respecto a la investigación que hace la Fiscalía en los próximos meses, y a ella no le queda otra más que quebrar con el padre, romper con el padre, ¿no? ¿Por qué? Porque ella insiste, todo el tema, todo empieza con las horas extras. La brutalidad de horas extras que se pagaban. Hay un caso emblemático ahí de un funcionario que saca fotos mientras está de vacaciones, y la institución Democracia Viva muestra cómo ese mes había cobrado horas extras y estaba de vacaciones, ¿no? Y fue bastante polémico, pero bueno, pero todo empieza con las horas extras, ¿no? Después vienen la polémica por los sueldos y la indemnización del director de la Corporación Cultural de Las Condes. Después viene la denuncia de cohecho por parte del exdirector del Teatro Municipal. Y ahora la lista de irregularidades del director de compras, que para mí es emblemático. El director de compras, que se llama Pedro Carrasco, una persona que ya había tenido un sumario por irregularidades bastante serias, por la contratación de una persona cercana a él. Él fue absuelto en esa cuestión y ahora nuevamente se le levanta un sumario porque él resulta que su madre tenía unos BMW que eran de la misma empresa que abastecía de automóviles a la municipalidad. Él había hecho un arreglo en su casa, había modificado toda su cocina con una factura que salía muebles para el centro cultural, a lo que voy, que él, indudablemente, hay una cantidad de irregularidades serias. Ahí es muy gracioso porque nuevamente fue una situación, un divorcio, un conflicto con su pareja, el que revela todos estos tipos de antecedentes, ¿no? Entonces, y el caso Pedro Carrasco es bastante delicado, y aquí hay un ejemplo. Pedro Carrasco lleva 16 años en la municipalidad, es una persona que había sufrido un sumario, y el sumario supuestamente queda absuelto del sumario por presiones justamente del círculo de los antiguos funcionarios. Al parecer, y eso es el gran grito que realiza en este caso Daniela Peñalosa, es que ella tiene muy poca capacidad para mover gente. Primero, no se puede echar. De hecho, bueno, a mí me pasó en el caso de Camila Merino conocer casos de corrupción así evidente, en donde ella no tenía ninguna capacidad para echar a esas personas y seguían ganando sueldo. Entonces, lo que está haciendo Daniela Peñalosa de alguna manera es decir, esto yo lo heredé. Ya. Y tiene mucho que... Hubo dos artículos este fin de semana interesantes en la prensa, uno una entrevista a María José Hoffman y el otro un artículo en La Tercera sobre el caso Peñalosa, en donde hay una defensa y se empieza a esbozar esta distancia respecto a quien fue uno de los grandes líderes de la UDI, que es Joaquín Lavín. Yo creo que aquí hay un conflicto interno importante. Yo creo que tanto los liderazgos antiguos, que son lo que eran obviamente conocidos como los antiguos Longueira, Coloma, Andrés Chadwick, han terminado saliendo de la esfera de la principal toma de decisiones del partido, y ha sido tomado por una nueva generación. Y yo creo que el hecho de cortar con Joaquín Lavín es muy emblemático, muy importante en ese contexto, ¿no? De retiro, ¿no? De distancia con los coroneles, como se les llamaba. De acuerdo, pero la UDI, para cerrar, la UDI le presta toda su ropa, digamos, toda la ropa posible a Peñalosa. Pero tú dices que la Fiscalía, a diferencia de lo que sostiene la alcaldesa, sí encuentra que aquí hay responsabilidades directamente de ellas en los casos que se están denunciando. Bueno, a mí me dijeron que es muy probable una formalización de ella.
En ese contexto yo creo que es complejo, ¿no? Ver que una candidata va a estar formalizada. Ojo, esta es la estrella de la corona de la UDI. Perder Las Condes para ellos sería muy dramático, primero porque es un municipio con muchísima plata, es un municipio que emplea a muchos de sus militantes, y que ha estado ahí desde que se iniciaron las elecciones municipales, ¿no? El 92, si no me equivoco. Es decir, es un bastión de la UDI. Desde ahí operan, desde ahí trabajan, desde ahí tienen gran parte de su cerebro, están ahí, y en otras municipales, obviamente, pero sabemos que ahí está un centro muy importante de operaciones de la UDI, y que los municipios son, sabemos, ¿no?, muy relevantes toda campaña electoral, en todo mantenimiento de partidos. Entonces, el hecho, si se cumple lo que me dijeron, que es una probable formalización de la alcaldesa, porque me decían que hay antecedentes muy graves, principalmente en el caso de horas extras del director de compras y CESFAM, ¿no? Eh, Va a ser complicado tener una campaña de una persona con esa formalizada, ¿no? Y con tantas críticas que hay. Hay que ver qué va a hacer la UDI. Yo creo que es bastante razonable que haya un apoyo irrestricto a ella mientras previo a una formalización. Pero vamos a ver qué pasa después de la formalización y quiénes son los candidatos. Ahí es impresionante la pelea. Bueno, se habla de Marcela Cubillo, por ejemplo, que es una ex UDI, porque parece renunció a la UDI y se ha mantenido bastante por fuera de la UDI, y ella querría ser candidata de Las Condes. Dicen que muchos de los concejales también quieren ser candidata. Hay una concejal de Bópoli, hay un concejal Bop, de apellido Bob, que es también ex UDI, que también quiere ser candidato. Entonces, la batalla va a ser dura en Las Condes, indudablemente, y hay que ver qué va a pasar si se produce el procesamiento, qué va a pasar con la alcaldesa actual. Claro, lo último para cerrar el tema de las municipales, o sea, de lo que pasa con estos candidatos, dijo el presidente de la UDI, el senador Macaya, respecto de Katy Barriga, que no fue posible orientarla más en su gestión. Como quien dice, se les escapó de las manos. ¿Cómo lo ves? No, es una frase desafortunada, yo creo, ¿no? Primero porque tú no... ellos la postularon en su cupo, ¿no? Y la verdad tienen que asumir responsabilidades, ¿no? Es como no poder orientarla más. Yo creo que si bueno, la verdad que no da mucho para análisis, porque si tú te das cuenta que una persona así lleva 2 periodos y está llenando, ¿me entiendes?, la mesa del Consejo Municipal de peluches, llama la atención, ¿no? O sea, yo creo que habría que yo habría detenido ahí rápidamente mi apoyo a la persona y le habría dicho: señorita, esto no procede. No olvidemos que Van Riesenberger, presidenta de la UDI, en un momento dijo que ella podía ser candidata presidencial. Yo creo que esto es un golpe muy duro a esas candidaturas que la UDI en un momento la fomentó bastante, que son estas candidaturas de personajes televisivos, de personajes de la farándula. Andrea Molina, por ejemplo, fue diputada mucho tiempo. Yo no sé si es el mismo caso, pero a lo que voy, que se buscó este no es solamente un pecado de la UDI, es un pecado también de PPD. Acordémonos, en Valparaíso intentaron colocar también un alcalde que era un rapero, ¿me entendéis?, como alcalde. A lo que voy, que yo creo que es un cuestionamiento de estos personajes que supuestamente son carrera ganada, ¿no? Y que permitirían llegar a los puestos mucho más fácil que con candidatos más reposados o más especialistas en el tema de administración pública. Yo creo que no corresponde de parte del senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, decir que se le fue de control. Yo creo que en esos términos, yo creo que si uno espera de un liderazgo político, es justamente así que el presidente del partido digo que no estoy de acuerdo y salir a rechazar y a criticar a su candidato. Es verdad, no es habitual, pero es lo que uno esperaría, ¿no? Claro, de todas maneras. Oye, Juan Diego, fíjate que, bueno, en tu newsletter tú entrevistas a Fernando Flores, ¿verdad?, el exministro de Allende, que además ha tenido toda una participación, digamos, ¿no es cierto?, después de los años que siguieron, ¿no? Sobre todo en el tema tecnológico, innovación, él se metió mucho en eso. Y finalmente tú lo entrevistas y él dice que veo un Chile enfermo de mediocridad. ¿Cuál es la lectura que él hace y esa mediocridad que él le atribuye? Mira, es bien interesante. Este es un personaje que tiene 81 años. A mí me tocó por coincidencia estar con él. Tuvo 3 días en Chile.
y conversamos este tema, él cree, él habla, él es una persona, obviamente, ¿no? El tema tecnológico es impresionante, el nivel de actualización y cómo tira de alguna manera libros, autores, personajes, discutiendo de inteligencia artificial, está muy arriba en la ola todavía, en la cresta de la ola todavía, en la discusión tecnológica, que no es una discusión nada de menor. Él considera que bueno, él está muy, y eso es bien interesante, bueno, no tiene buena opinión de esta generación que llegó a la moneda, él considera que y a mí me gustó mucho esa frase que dice, este es un grupo que está más preocupado de dar lecciones, de cómo ser, más que qué hacer, ¿no? Y es verdad, o sea, cuando vimos a Jackson hablando de la superioridad moral, cuando vimos todo el tema del lobby que explotó ahora, veíamos una generación que sabía y decía cómo había que comportarse. Pero él insiste mucho en que ellos no saben qué hacer, ¿no? Y en eso es bastante interesante. Él dice que es verdad, dice que es un Chile enfermo de mediocridad y que le preocupa porque está paralizado frente a un mundo que está cambiando brutalmente. La lista de cambios que está produciéndose en el mundo de él son impresionantes. Y en eso hay una frase, él me dice, nuestros sentidos comunes habituales, lo que utilizábamos para reflexionar sobre la realidad, sobre la contingencia, hoy están agotados y no tenemos la estructura, no tenemos el formato, no tenemos las ideas de cómo darle sentido a todo lo que viene. Y en eso él siente que evidentemente esta generación joven no estuvo a la altura. Y él se pregunta mucho eso, cómo gente que está viendo la crisis medioambiental, está viendo el tema de la inteligencia artificial, está viendo el cambio del trabajo, está viendo todos estos cambios tecnológicos relevantes, no aborda ninguno de esos temas en su gobierno. Y eso le llama mucho la atención y cree, que se necesita otra clase política. Se requieren políticos, empresarios, educadores y poetas que se hagan cargo de estos cambios. Y cree que en Chile no se está dando esa discusión, no existe espacio en donde se está realizando esta discusión respecto a temas tan relevantes que están hoy día agotando, ¿no? nuestra contingencia. Absolutamente. Juan Diego, en honor al tiempo, porque se nos va acabando también, tú haces un planteamiento respecto de los cambios copernicanos del presidente Gabriel Boric en temas como, dices tú, las pensiones de gracia, y hay otro tema más que tiene que ver con las reuniones en la casa de Pablo Salaqueta. A ver, cuéntame de eso y ahí vamos terminando. Sí, no, nada, el presidente, hay una broma que me hizo un senador muy importante, me dice, mira, yo estaba acostumbrado a que el presidente cambiara de opinión respecto a lo que era él como diputado. Sabemos que declaraciones de él como diputado, luego él ha cambiado su opinión y ha reflexionado. Pues yo no estaba acostumbrado a que el presidente cambiara de una semana para otra de opinión. O sea, nunca había visto que el presidente cambiara de opinión de sus opiniones de presidente. Y es jocoso en términos de risa, pero es verdad. Y el tema aquí, más allá del cambio de opinión, lo que me importa a mí es dar el punto, es que esto trae problemas al equipo político de él. ¿Por qué? Porque obviamente generó un conflicto con la ministra del Interior, Carolina Toa, porque cuando él exige, él pasa de decir que hablemos hasta que duela y respalda a los ministros y después exige, ahí todos me relativizan que haya exigido, pero bueno, pero él habla de la posibilidad de que se coloque en la página de la ley de lobby las reuniones. Ahí la ministra de Interior se molesta con él y dice, bueno, yo no la voy a poner porque yo no tuve una reunión con un grupo de interés, tuve una reunión con 19 personas, donde hay una conferencia respecto al contexto político. Entonces, ahí se genera un ruido por ese cambio de opinión y el ruido también muy grande se ha producido por el tema de las pensiones de gracia, en donde el presidente dice que va a revisarlas y revisar unas pensiones de gracia. Tú hablaste ahora con el senador Núñez, él no está dispuesto a revisarlas. No es sencillo porque cualquier cambio que se produzca en las pensiones de gracia puede vincular cambios en otras pensiones de gracia, por el caso, no sé, los 31 mineros, en ACAR, me decían, hay una cantidad de pensiones de gracia que se han dado en otras áreas que podrían afectarse por este cambio de opinión del presidente. Entonces, a lo que voy que el presidente tiene un problema, a lo que voy, él muestra, y ya tenemos que acostumbrarnos ya que el presidente reflexiona y toma decisiones y puede cambiarlas, pero eso trae problemas al comité político y eso es lo que me parece a mí que es relevante en este caso.
Mira, para dejarlo súper claro, y lo dijo el ministro Luis Cordero de Justicia, dice lo siguiente: son 418 pensiones de gracia otorgadas después del estallido, es decir, personas que resultaron con algún tipo de lesión, partiendo por las más graves, ¿no es cierto?, como es el caso de Fabiola Campillay o de Gustavo Gatica, ¿verdad? Bueno, el gobierno de Sebastián Piñera otorgó 148 pensiones de gracia dentro de estas 418 y 270 fueron entregadas por el presidente Boric. Entonces, lo que decía Lautaro Carmona, presidente del PC, es: el ojo de un delincuente vale menos que el ojo de una persona que no lo es. Entonces, es súper complejo la discusión. Vamos a ver cómo termina esto, pero ahí está. Parte de los temas que por supuesto se tienen. Bueno, yo creo que ya esto ya pareciera ser que ya está zanjado. Vamos a ver si efectivamente es así. Veamos esta semana también, Juan Diego, qué va a pasar con la reforma a las pensiones, con la ley corta de ISAPRES y todo lo que se va a discutir en el Congreso. Ya pues, bien, te dejo claro, entonces. Sí, pues absolutamente. Gracias, un abrazo para ti, que tengas buena semana. Que tengan buena semana, un abrazo. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. ¿Te gustaría hacer del ahorro una costumbre? Bueno, Copeuch tiene una nueva funcionalidad digital perfecta para eso, ahorrando, donde puedes programar ahorros automáticos con tus propias reglas en tu cuenta de ahorro y de manera súper fácil. Descúbrela hoy en tu app Copeuch o en copeuch.cl y haz que el ahorro sea parte de tu vida. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Y no te pierdas todos los días a partir de las 7:30 de la mañana, Click AM, tu dosis diaria de actualidad. Lo más importante para comenzar la jornada con información y opinión. No lo olvides, todos los días a partir de las 7:30 en nuestros canales de YouTube y Spotify con Alejandro Repening. Me despido entonces, los dejo con Fran Castillo. Juntos y revueltos, nos reencontramos mañana a las 8 en punto aquí en Alpampan en elmostrador.cl. Que tengan un muy buen día. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.